Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en uno de esos chismes que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta y un montón de preguntas. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más seguidas y comentadas del mundo de la actuación turca, sí, ya saben de quién hablo. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se acuerdan de ellos? Claro que sí, porque su historia de amor, y ahora, su historia de lo que sea que esté pasando, ha sido un torbellino de emociones para todos nosotros. El titular que nos ha traído hoy aquí es realmente intrigante. Sorpresa, Kerem Bürsin felicitó y luego criticó a Hande Erçel. ¿Qué pasó? Vaya titular. Suena a telenovela, ¿verdad? Y es que, amigos, la vida de estas celebridades turcas a menudo parece sacada de las mejores series. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Prometo que se pondrá bueno. Vamos a desgranar este misterio que ha envuelto a Kerem y Hande. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más queridas y comentadas. Sus personajes en Sen Kalkapm se robaron el corazón de millones de fans alrededor del mundo, y esa química en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real. Los veíamos juntos, sonrientes, compartiendo momentos en redes sociales, y todos estábamos enamorados de su idilio. Parecía el cuento de hadas perfecto. Sin embargo, como en toda buena historia, llegó un giro inesperado. Hace un tiempo confirmaron su separación, y como suele suceder en estos casos, surgieron mil y una especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Los rumores volaron desde diferencias irreconciliables hasta supuestas infidelidades, pero nada se confirmó oficialmente. Pero la noticia que nos ocupa hoy es algo diferente. No se trata de la ruptura en sí, sino de una acción reciente de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel que ha dejado a muchos perplejos. Según lo que hemos podido recopilar y lo que se ha estado comentando en los medios y en las redes sociales, Kerem habría tenido un gesto público hacia Hande, felicitándola por algún logro, y acto seguido, habría lanzado una crítica. Imagínense la sorpresa. ¿Cómo es posible que alguien felicite a otra persona y luego la critique, especialmente cuando se trata de una expareja? Es algo que nos deja pensando, ¿verdad? Para entender mejor esta situación, debemos poner un poco de contexto. Hande Erçel, además de ser una actriz talentosísima, es una figura pública muy influyente y también ha estado incursionando cada vez más en el mundo de la moda y los eventos de prestigio. Recientemente Hande asistió a la prestigiosa Semana de la Moda de París, un evento que marca pauta en el mundo de la alta costura y donde la presencia de celebridades es sinónimo de reconocimiento y estilo. Y como era de esperar, Hande lució espectacular. Sus publicaciones en redes sociales desde París recibieron una avalancha de comentarios positivos, elogios a su belleza, a su elegancia, y por supuesto, muchas felicitaciones por su presencia en un evento de tal magnitud. Y es aquí donde entra Kerem Bürsin. Según reportes y lo que se ha difundido, Kerem, al ver las publicaciones de Hande en París, habría comentado algo que en un principio sonaba a un halago. Algo así como "te ves increíble" o "un logro impresionante estar ahí", palabras que viniendo de su expareja, para muchos significaron un gesto de madurez y respeto, a pesar de su separación. Pensamos que bien. Están llevando esto con mucha elegancia y profesionalismo. La gente empezó a especular, ¿será que hay una reconciliación en puerta? ¿Siguen siendo amigos cercanos? Las esperanzas de muchos fans que los querían ver juntos de nuevo se avivaron. Pero la cosa no se quedó ahí. Poco después de ese comentario aparentemente positivo, o quizás en una respuesta posterior, o en otro contexto, Kerem habría emitido unas declaraciones o un comentario que sonó más bien a crítica. Las versiones varían un poco, pero la esencia es la misma, una opinión que no era tan halagadora como la primera. Algunos dicen que Kerem habló sobre la presión de mantener una imagen pública, o sobre la superficialidad de algunos eventos, y que este comentario, aunque no mencionaba directamente a Hande, fue interpretado por muchos como dirigido a ella y a su experiencia en París. Otros, más directos, sugieren que Kerem hizo un comentario sobre cómo ella no era realmente parte de ese mundo, o que estaba ahí solo por su fama. Vaya contraste. Esto ha generado un debate enorme.
Por un lado, están los fans que defienden a Kerem argumentando que quizás sus comentarios fueron sacados de contexto, o que él estaba expresando una opinión sincera sobre la industria, y que no iba dirigido a Ande de forma personal. Podría ser que él genuinamente te piense que la moda es superficial y que Ande, al estar en París, esté incursionando en algo que él no comparte. En este sentido, su primer comentario sería un reconocimiento a su éxito en llegar a ese evento, mientras que el segundo sería su opinión personal sobre el evento en sí. Por otro lado, están los que critican a Kerem, calificando su actitud de inconsistente y hasta un poco cobarde. Argumentan que si iba a felicitarla, debería haber sido sincero, y si tenía una crítica, debería haberla guardado o expresado de una manera más privada. Que felicitarla públicamente para luego criticarla, aunque sea de forma indirecta, es confuso y da una imagen poco profesional. ¿Por qué generar esa expectativa positiva para luego dar un golpe bajo? Además, algunos consideran que su crítica podría sonar a envidia o resentimiento. Ande está logrando cosas importantes en su carrera, y quizás Kerem no ve con buenos ojos su independencia o sus nuevos caminos. Y aquí es donde entra nuestra capacidad de análisis. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Primero, la naturaleza de las celebridades. Viven bajo un microscopio constante. Cada palabra, cada gesto, cada like, es analizado y comentado. Es posible que Kerem se sintiera presionado a comentar sobre Ande, y que su primer comentario fuera un intento de ser cordial y profesional. Y luego quizás sintió la necesidad de expresar su opinión, quizás genuina, sobre el mundo de la moda o sobre la presión mediática que rodea a este tipo de eventos. Otra posibilidad es que haya habido un malentendido. Quizás lo que él dijo fue malinterpretado por los medios o por el público. Las traducciones a veces pueden cambiar el matiz de una frase, y las intenciones pueden ser diferentes a cómo se reciben. Es muy común en las redes sociales y en la comunicación digital que el tono y la intención se pierdan. Sin embargo, también debemos considerar la dinámica de las relaciones pasadas. Aunque estén separados, la historia compartida siempre planea. A veces las exparejas tienen dificultad en establecer una relación puramente amistosa, especialmente si la separación no fue del todo amigable o si todavía hay sentimientos encontrados. Podría ser que Kerem, al ver a Ande brillar en París, sintiera una mezcla de orgullo por sus logros pasados juntos y quizás un dejo de nostalgia o, quién sabe, incluso celos. Y esa complejidad de emociones podría haberse manifestado en esas declaraciones confusas. Lo cierto es que como público nos quedamos con la intriga y con un sabor agridulce. Queremos creer en la madurez y en las relaciones sanas después de una ruptura, pero a veces, la realidad es mucho más compleja. La situación nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos las relaciones, sobre la importancia de la comunicación clara y honesta, y sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Probablemente Kerem y Ande no emitan aclaraciones detalladas sobre este incidente. Ellos, como muchas celebridades, prefieren mantener su vida privada lo más privada posible, a pesar de estar constantemente bajo los focos. Sin embargo, este tipo de eventos nos dan material para seguir sus carreras y sus interacciones, y nos recuerdan que a pesar de ser estrellas, también son seres humanos con sus propias complejidades. Para concluir, amigos, esta situación de Kerem Bürsin felicitando y luego criticando a Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo las dinámicas entre celebridades pueden ser tan fascinantes como las tramas de las series que protagonizan. Hemos visto cómo un gesto que parecía positivo se ha convertido en un tema de debate, generando especulaciones sobre las verdaderas intenciones de Kerem y la compleja relación que pueda existir entre él y Hande tras su separación. Hemos analizado las diferentes interpretaciones, desde la coincidencia de opiniones hasta posibles resentimientos, y hemos reflexionado sobre la presión mediática que enfrentan estas figuras públicas. Espero que esta explicación les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que ha estado sucediendo. Recuerden que al final, solo ellos conocen la verdad completa de lo que pasó. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicarnos su tiempo. Me encanta compartir estas noticias y análisis con ustedes. Me despido por hoy, pero antes les quiero pedir algo. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, por favor, denle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen a estas celebridades o que simplemente disfrutan de un buen chisme analizado.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.